¿Qué harías si el GPS te dirige a un lugar que no existe? ¿Si el autoestopista que recogiste nunca tuvo rostro? ¿Si escuchas una emisora de radio que solo transmite gritos? Interestatal 80 en Nevada es una de las carreteras más solitarias de Estados Unidos. Marcos Rivera, un camionero con 20 años de experiencia, la había recorrido incontables veces. Pero esa noche del 13 de octubre, algo era distinto. El termómetro del camión marcaba 12 Becquerel, aunque el aire olía a tierra mojada y ozono, como si una tormenta se acercara. La radio, sintonizada en la estación local KTHX, solo emitía interferencias. «Maldita sea», murmuró Marcos, golpeando el aparato. Fue entonces cuando vio la figura. A unos 200 metros, bajo la tenue luz de la luna, un hombre alto vestido con un abrigo marrón raído y un sombrero de ala ancha hacía autostop. Su brazo extendido parecía demasiado largo, casi antinatural. Marcos pisó el freno instintivamente. El autoestopista subió al camión sin decir palabra. Solo un leve asentimiento. «¿A dónde vas?», preguntó Marcos, ajustando el retrovisor. «Más adelante», respondió el hombre con una voz que sonaba a arena moviéndose en un ataúd. Marcos notó 3 detalles inquietantes. El hombre no proyectaba aliento en el aire frío. Sus manos estaban demasiado pálidas, casi translúcidas. No se reflejaba en el espejo retrovisor. «¿Te encuentras bien?», preguntó Marcos, tratando de disimular el temblor en su voz. El autoestopista giró lentamente su cabeza. Bajo el sombrero, sus ojos eran 2 pozos negros. «Tú me viste, pero no me miraste», susurró. En ese momento, la radio cobró vida. Una melodía distorsionada de You Are My Sunshine llenó la cabina. La misma canción que el padre de Marcos cantaba antes de morir en un accidente en esa misma carretera en 1998. Marcos pisó el freno bruscamente, pero el camión no respondió. El velocímetro marcaba 0 kilómetros por hora, pero el paisaje seguía deslizándose a toda velocidad. «¿Qué eres?», gritó agarrando el volante con fuerza. El autoestopista se quitó el sombrero. Su rostro comenzó a descomponerse, revelando carne putrefacta y huesos agrietados. «Soy lo que dejaste atrás», dijo señalando hacia adelante. En medio de la carretera, iluminado por los faros, apareció un coche destrozado. Era el Oldsmobile de su padre. Marcos sintió el olor a gasolina y sangre. «Tú ibas en el asiento trasero. Sobreviviste, yo no». El autoestopista extendió una mano huesuda. «Es hora de que alguien más me lleve». Al amanecer, un camión sin conductor fue encontrado abandonado en el kilómetro 143. La grabación de la dashcam mostraba a Marcos forcejeando con algo invisible antes de ser arrastrado fuera del vehículo. En el asiento del pasajero había un sombrero de ala ancha cubierto de polvo y un casete de You Are My Sunshine que dejó de fabricarse en 1975. El 28 de julio del 21, 4 amigos, Lucía, Diego, Paula y Javier, regresaban de un festival de música en Arizona. Eran las 2:17 a.m. cuando el GPS les indicó un desvío inesperado. «En 300 metros, gire a la izquierda», anunció la voz femenina del sistema. «¿Izquierda? Aquí solo hay montañas», murmuró Diego, bajando la velocidad del Audi A4. Pero entonces lo vieron. Un túnel de piedra oscura, semioculto por maleza, que no aparecía en Google Maps. Sobre su entrada, letras erosionadas decían «Bienvenidos a Silford», un pueblo que no existía en ningún registro. «¿Entramos o damos la vuelta?», preguntó Javier con un nudo en la garganta. El silencio fue su respuesta. El interior olía a tierra húmeda y metal oxidado. Las paredes estaban cubiertas de grafitis ilegibles y manos pintadas con sangre seca. «Miren eso», gritó Lucía señalando el tablero. La radio había sintonizado sola una frecuencia de los años 50. Últimas noticias. 5 adolescentes desaparecieron anoche cerca del túnel de Silford. Se reportan. La transmisión se cortó. En ese momento, las luces del auto parpadearon, revelando figuras humanas de pie en los costados del túnel. Vestían ropa de los años 40 y sus ojos brillaban como vidrio molido.
Pisa el acelerador, chilló Paula. Pero el motor tosió y murió. La temperatura bajó a 5 grados. El vidrio trasero se empañó. Algo escribía con un dedo. No saldrán. Diego intentó arrancar el auto mientras Javier llamaba al 911. La operadora respondió. Línea fuera de servicio. Silford fue desalojado en 1953 tras el colapso del túnel. No hay salida. «Eso es imposible», gritó Javier. Las puertas se trabaron. Las figuras se acercaban, arrastrando pies descalzos. El más alto llevaba un cartel. «Bienvenidos a casa». Lucía rompió el cristal con una llave, y todos corrieron hacia la entrada. Pero el túnel ahora tenía 3 kilómetros de largo. A las 5:30 am, la policía encontró el Audi abandonado en un camino rural. No había rastro de los ocupantes. En la dashcam se veía a Diego gritando «¡Corran!» antes de que la cámara captara una multitud de sombras arrastrándolos hacia la oscuridad. El túnel nunca fue hallado. El periodista Carlos Mena conducía por 666 en Arizona cuando su radio captó una extraña transmisión. Era el 6 de junio a las 3:33 am, y la estática se cortó para dar paso a una voz distorsionada. «Estás escuchando Radio Libre, la verdad que no quieren que sepas». Carlos ajustó los auriculares pensando en una broma de mal gusto, pero lo que siguió lo paralizó. «Carlos Mena, buscas la historia de los 6 desaparecidos en 1999. Te diremos dónde están». Nadie sabía que investigaba ese caso. La señal lo guió a un camino secundario marcado con cruces de madera. Cada 6.6 kilómetros, la radio susurraba coordenadas exactas. «Gira izquierda, ahora derecha. Ellos te esperan». Al detenerse frente a una casa abandonada, la radio comenzó a transmitir gritos. Eran las voces de los desaparecidos, grabadas en loop. «No entres, es una tram». Su teléfono mostró una foto borrosa. 6 figuras colgadas de vigas con los ojos cosidos. La fecha decía 6/6/1999. Dentro de la casa, Carlos encontró un transmisor de radio cubierto de sangre seca. 6 cuerpos momificados con grabadoras en el pecho. Un diario que explicaba el ritual. La señal llama a nuevos oyentes, para reemplazarnos. La radio encendió sola. «Únete a nosotros, o muere como testigo». Las paredes comenzaron a sangrar mientras las figuras giraban sus cabezas hacia él. A la semana siguiente, otros conductores reportaron escuchar una nueva voz en Radio Libre. «Carlos Mena aquí, con la exclusiva del siglo. Permanezcan sintonizados». Su coche fue encontrado vacío, con la radio aún encendida, y 6 nuevos nombres tallados en el asiento. La Ruta 54 en México es conocida por sus leyendas, pero ninguna tan aterradora como la del tráiler fantasma. El 12 de marzo del 2022, la camioneta de la familia Mendoza fue embestida por un tráiler de carga que apareció de la nada. Sobrevivió solo la pequeña Valeria, quien describió al conductor con un detalle que hizo erizar los pelos de los policías. No tenía cara, solo un overol lleno de manchas negras que olían a gasolina quemada. El periodista Eduardo Lozano investigó el caso y descubrió un patrón. Cada accidente ocurría entre 3:15 y 3:33 am. Las víctimas escuchaban primero 13 bocinas consecutivas. Las cámaras de tráfico nunca grababan al tráiler. Decidió recorrer la ruta él mismo. A las 3:17 am, unas luces cegadoras aparecieron detrás de él. El tablero marcaba 0 kilómetros por hora, pero el tráiler se acercaba a 200 kilómetros por hora. Al frenar en seco, Eduardo vio la cabina del tráiler. El asiento del conductor estaba lleno de líquido negro viscoso. En el volante, unas manos esqueléticas giraban bruscamente. La radio transmitía un mensaje en bucle. «Ellos me empujaron al barranco, ahora yo empujo a otros». Un olor a gasolina inundó el auto cuando algo golpeó su ventana. ¿Quieres saber cómo murió el verdadero conductor? Al día siguiente encontraron la camioneta de Eduardo incrustada en un árbol a 6 metros de altura. El reporte forense mencionó quemaduras por sustancias desconocidas en sus manos, y en el asiento del copiloto,
un overol manchado de petróleo que no estaba ahí antes. De septiembre del 2023, una llovizna ácida caía sobre Ciudad Juárez cuando Daniela Torres subió al autobús 322. Notó 3 detalles anormales. El vehículo olía a tierra recién removida. Los otros pasajeros llevaban ropa de décadas pasadas. El chofer no tenía reflejo en el espejo retrovisor. Al sentarse, una anciana le susurró: «Bájate en la siguiente parada. Este no es tu transporte». Pero cuando Daniela quiso levantarse, la puerta ya se había cerrado. El autobús entró en un túnel que no aparecía en el mapa. Al salir, las calles eran iguales, pero más antiguas. Los letreros decían: «Bienvenidos a 1985». Los pasajeros comenzaron a girar hacia Daniela. Sus rostros se derretían como cera bajo la lluvia que entraba por las ventanas. El chofer aceleró mientras la radio sintonizaba un mensaje en bucle: «Ruta 322, última parada. Nadie se baja». Daniela encontró un celular abandonado con una nota: «Grábalos cuando llueva». Al apuntar la cámara, vio la verdadera apariencia de los pasajeros: cadáveres en estado de descomposición. El autobús se detuvo frente a un panteón. La puerta se abrió con un chillido metálico. Afuera, decenas de figuras esperaban con boletos en mano. La anciana del principio le mostró su rostro verdadero. No tenía ojos, solo 2 huecos negros llenos de gusanos. «Todos los 322 son para acá, niña. Pero tú puedes quedarte como chofera». Las manos de los pasajeros la arrastraban hacia el asiento del conductor cuando, al día siguiente, los medios reportaron un autobús abandonado con las llaves puestas. Pero los vecinos juran que cada noche de lluvia, el 322 sigue circulando, ahora con una chofera de cabello negro que llora mientras conduce. Y si te acercas demasiado, puedes ver cómo sus ojos se han vuelto completamente blancos. El agente del FBI, Eric Martínez, reunió los expedientes en una mesa de acero. Caso 80-666, autoestopista de Nevada, 1980. Caso 99-322, desaparición autobús Juárez, 1999. Caso 22-054, tráiler fantasma ruta 54, 2022. La grabación de seguridad mostraba el mismo símbolo en todos los vehículos: un ojo sangrante pintado con combustible. La última imagen lo dejó paralizado. En la fotografía del túnel de 1953 aparecía el mismo autoestopista, pero con overol de chofer. El autoestopista era Carlos Ruelas, primer conductor del autobús 322 en 1975. El túnel colapsó cuando el tráiler fantasma lo embistió en 1953. La radio del infierno transmite desde el autobús convertido en estudio móvil. El informe forense reveló que todas las víctimas tenían gasolina en los pulmones, incluso las que nunca estuvieron cerca de vehículos. Cuando Eric revisó su auto, encontró un boleto del 322 con su foto. El olor a tierra mojada. La radio encendida. Agente Martínez, tu turno de conducir. Al mirar el espejo retrovisor, vio a los 5 fantasmas de las historias sentados atrás, sus bocas cosidas con alambre de frenos.